Me abandonó en la calle por un hombre rico. Ahora que soy millonario, regresa rogando, pero no sabe que descubrí el secreto que ocultó durante 20 años y que tengo una última sorpresa para ella. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. El olor a barniz y a cedro recién cortado es el perfume de mi nueva vida. Aquí, en mi taller, rodeado de herramientas que conozco como la palma de mi mano y de la música suave que sale de un viejo altavoz, he encontrado una paz que durante años creí imposible. Mi negocio, al que llamé legado, es más que mi fuente de ingresos, es mi santuario. Pero para construir este santuario, tuve que ver cómo mi antiguo hogar se quemaba hasta los cimientos. Y justo cuando pensaba que las cenizas se habían enfriado para siempre, el fantasma de mi pasado llamó a mi puerta. Mi madre ha vuelto. Y su regreso ha desenterrado una historia que necesito contar. Todo esto empezó con una promesa. Mi padre, un hombre bueno y carpintero de corazón, murió demasiado pronto. Yo tenía 18 años. En su lecho de muerte, con su mano áspera pero débil en la mía, me hizo jurar que cuidaría de mi madre, Elena, y de mi hermana pequeña, Sofía. Eres el hombre de la casa ahora, Mateo, me susurró. Y yo, con los ojos llenos de lágrimas y el corazón roto, se lo prometí. Esa promesa se convirtió en mi sentencia. Deseché mis planes de ir a la universidad para estudiar arquitectura. En su lugar, mis días comenzaban antes del amanecer en una obra de construcción, cargando sacos de cemento hasta que mis hombros gritaban de dolor. Y terminaban pasada la medianoche fregando platos en la cocina grasienta de un restaurante. Cada centavo que ganaba iba a parar a manos de mi madre. Mientras tanto, mi hermana Sofía vivía la juventud que yo había sacrificado. Recuerdo una tarde, llegué a casa cubierto de polvo y sudor, tan cansado que apenas podía mantenerme en pie. Sofía estaba en el sofá, presumiendo de su nuevo teléfono de última generación. «Ay, Mateo», dijo sin levantar la vista de la pantalla, «todas mis amigas van a ir a Cancún en primavera. No puedo ser la única que se quede». Miré a mi madre, esperando un poco de apoyo. En lugar de eso, ella me pasó un brazo por los hombros y dijo con esa voz suave y manipuladora que llegó a perfeccionar: «Anda, hijo, es tu hermana. Se lo merece, ha estudiado mucho este año. Tú eres más fuerte». Fuerte. Esa era la palabra que usaban para justificar mi existencia. Yo era el burro de carga, la máquina de hacer dinero, el pilar silencioso sobre el que ellas construían sus vidas cómodas. Y yo lo aceptaba. Porque era mi deber. Porque era el hombre de la casa. La dinámica se rompió el día que Elena conoció a Ricardo. Era un hombre de negocios, divorciado, con dinero y una sonrisa que nunca me pareció sincera. De repente, mi madre empezó a reír de una forma que no le conocía, más sonora, más actuada. Empezó a vestirse con ropa cara y a hablar de cenas en restaurantes a los que yo nunca podría entrar. Mi presencia en casa se volvió incómoda. Mi cansancio era una molestia. Mis horarios de trabajo eran un inconveniente para sus planes sociales. Ricardo y sus hijos, que a veces venían de visita, se convirtieron en el sol alrededor del cual giraba el nuevo universo de mi madre. Yo era un satélite oscuro y olvidado. El final llegó una noche fría de otoño. Tenía 22 años. Llegué a casa más tarde de lo habitual, soñando con una ducha caliente y mi cama. Pero la llave no giraba en la cerradura. Toqué el timbre y, tras unos segundos, la puerta se abrió. Era mi madre, con Ricardo de pie detrás de ella como un guardaespaldas. Junto a la puerta, 2 maletas. Las mías. «Mateo», dijo Elena, y su voz era tan fría como el viento de la noche. «Ricardo ahora puede cuidarnos. Somos una nueva familia. Tu presencia complica las cosas». Hizo una pausa, sin atreverse a mirarme a los ojos. «Es hora de que hagas tu propio camino». Me quedé paralizado,
buscando una pizca de la madre que me había criado. No la encontré. Miré por encima de su hombro, hacia el interior de la casa que había mantenido con mi sudor, y vi a Sofía. Estaba de pie en el pasillo, observando la escena con una pequeña y triunfante sonrisa en los labios. No dijo nada. Su silencio fue más cruel que cualquier palabra. Mi madre cerró la puerta en mi cara. El clic de la cerradura resonó en la calle vacía como un disparo. Y en ese momento, solo, en la acera, con todo lo que poseía metido en 2 maletas, me di cuenta de que no solo había perdido un techo. Había perdido a mi familia. Me habían desechado como una herramienta vieja y rota. Las primeras noches fueron un infierno borroso. Dormí en el sofá de mi mejor amigo, Javier. Él fue mi único ancla en esa tormenta. Recuerdo que me sentó en su cocina, me sirvió un café cargado y me miró con una mezcla de furia y compasión. «Esos desgraciados», exclamó, golpeando la mesa con el puño. «Te usaron como un cajero automático y luego te tiraron como basura. Te lo dije 1000 veces, Mateo, no veían tu sacrificio, solo veían tus cheques». Sus palabras, aunque duras, eran el bálsamo que necesitaba. Alguien más lo veía. No estaba loco. Javier me dejó quedarme todo el tiempo que necesité, pero yo sabía que no podía ser una carga. Empecé a buscar trabajo, cualquier cosa. Un día, pasando por un barrio industrial, vi un cartel polvoriento en la ventana de un taller: «Se necesita ayudante». Era un taller de carpintería, viejo y lleno de carácter. El olor a serrín y a historia me golpeó en cuanto entré, y por primera vez en mucho tiempo, sentí una punzada de algo que no era dolor. Era nostalgia. El dueño era el señor Morales, un hombre de unos 70 años, con manos como mapas de carreteras y una mirada tranquila y sabia. Cuando le dije que mi padre era carpintero y que yo sabía algo del oficio, me miró con escepticismo, pero me dio una oportunidad. Me pidió que lijara una tabla de roble. Mientras mis manos se movían, casi por instinto, sentí que una parte de mí que había estado dormida despertaba. El señor Morales observó en silencio, y al final, asintió lentamente. «El chico tiene el toque», murmuró para sí mismo. «El trabajo es tuyo». Ese taller se convirtió en mi refugio. El señor Morales no fue solo un jefe, se convirtió en el mentor, en la figura paterna que tanto extrañaba. Me enseñó a escuchar a la madera, a entender sus vetas y sus secretos. Pasábamos horas trabajando, a veces en silencio, otras veces compartiendo historias. Él me hablaba de su juventud, y yo, poco a poco, le conté la mía. Nunca me juzgó. Solo escuchaba y, de vez en cuando, me daba un consejo que valía oro. «El valor de un hombre no está en cuanto puede aguantar, muchacho», me dijo un día mientras afilaba un formón. «Está en lo que construye después de que lo han derribado». Sus palabras se grabaron en mi alma. Me volqué en el trabajo con una pasión renovada. Los años pasaron como el cepillo sobre la madera, suavizando mis bordes ásperos y revelando algo nuevo debajo. Me convertí en un artesano. Mi estilo, que mezclaba las técnicas tradicionales de mi padre con mi propia visión arquitectónica, empezó a llamar la atención. Un día, el señor Morales, cuya salud había empezado a fallar, me llamó a su pequeña oficina. Con voz cansada pero firme, me dijo que iba a jubilarse. «Y no tengo a quien dejarle esto», dijo, mirando alrededor del taller. «Mis hijos viven lejos y no les interesa el oficio. Pero tú tienes el fuego. El taller es tuyo, Mateo». Intenté negarme, decirle que no podía aceptar tal regalo. Él me detuvo. «Esto no es una caridad, muchacho», dijo, poniendo su mano en mi hombro. «Es una inversión. En ti. Haz que me sienta orgulloso». Lloré. Lloré por la bondad de un extraño que me había dado más que mi propia familia. Renombré el taller como legado. No en honor a la familia que me había abandonado, sino en honor a mi padre y al señor Morales. El negocio despegó. Mis diseños empezaron a aparecer en revistas de decoración. Conseguí contratos con hoteles de lujo y arquitectos de renombre. Por primera vez en mi vida, no solo sobrevivía, prosperaba.
Y entonces, cuando mi vida estaba finalmente en orden, el pasado envió una sonda. Un ping en mi teléfono. Una notificación de redes sociales. Era un mensaje de Sofía. El primero en casi una década. Hola hermanito. Vi tu trabajo en una revista, qué orgullo. Te ves increíble. Tenemos que ponernos al día. Leí el mensaje una y otra vez. Cada palabra se sentía falsa, calculada. El apodo hermanito me revolvió el estómago. Sentí un escalofrío. Sabía que aquello no era una simple felicitación. Era el principio de algo. Respondí con un cortés pero distante, gracias, Sofía. Me alegro de que estés bien. Y esperé. Sabía que la verdadera tormenta estaba por llegar. La verdadera naturaleza de su contacto no tardó en revelarse, pero antes de que lo hiciera, el destino me tenía reservada una sorpresa que cambiaría todas las reglas del juego. Para formalizar la transferencia del taller y poner todos mis asuntos fiscales en orden, mi abogado me pidió una serie de documentos antiguos, incluyendo copias de la herencia de mi padre. Sería más fácil si contactas al abogado original de tu familia, el que llevó el testamento, me sugirió. Recordaba vagamente el nombre, un viejo amigo de mi padre. Lo busqué y lo llamé. Tras las presentaciones iniciales, le expliqué lo que necesitaba. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Señor Rivas, ¿sigue ahí?, pregunté. Sí, Mateo, perdona, dijo con voz extraña. Es que, hay algo que no entiendo. Mencionas que tu madre te echó de la casa familiar. ¿A qué te refieres? Bueno, a eso, respondí, un poco incómodo. Cuando trajo a su nuevo esposo, decidieron que yo sobraba. Tuve que buscarme la vida. Otro silencio, más largo y pesado. Mateo, dijo finalmente el abogado, y su tono era de pura incredulidad. ¿Tu madre te dijo que tenías que ganarte el techo? ¿Que la casa era de ella? Pues sí, era la casa familiar, empecé a decir. No, me interrumpió, su voz cargada de indignación. Esa casa era tuya. Incondicionalmente tuya desde el momento en que tu padre falleció. El testamento era clarísimo. Tu padre te la dejó a ti, su único hijo varón. Tu madre fue nombrada albacea de tus bienes, incluida la casa, solo hasta que cumplieras 25 años. Ella no tenía ningún derecho a echarte. Era tu casa. El teléfono casi se me cae de la mano. Me senté en una de mis propias sillas de diseño, pero mis piernas no me sostenían. El mundo entero pareció inclinarse sobre su eje. Cada sacrificio, cada noche de agotamiento, cada humillación, todo desfiló ante mis ojos bajo una nueva y monstruosa luz. No solo me habían usado. Me habían estafado. Me habían mentido y robado mi herencia, mi seguridad, el último regalo de mi padre, y lo habían hecho mientras me hacían creer que yo estaba en deuda con ellos. La ira que sentí en ese momento fue tan pura y tan caliente que me asustó. 2 semanas después, como si hubieran sido convocadas por mi rabia, aparecieron en mi taller. Elena y Sofía. Mi madre había envejecido, pero llevaba la misma máscara de dulce mártir. Sofía, por otro lado, parecía sacada de una revista de moda, aunque sus ojos tenían un brillo codicioso que no podía ocultar. Empezaron con lágrimas de cocodrilo. Hijo, te hemos extrañado tanto, sollozó Elena, intentando tomar mi mano. La aparté. Siempre supimos que llegarías lejos. Tu padre estaría tan orgulloso. Luego vino la historia. Una sarta de mentiras sobre cómo el negocio de Ricardo había colapsado, cómo estaban endeudados hasta el cuello, cómo temían perderlo todo. Solo necesitamos un pequeño empujón, Mateo, dijo Sofía, con una voz que pretendía ser lastimera. Un préstamo. Para empezar de nuevo. Y luego nombró una cifra. Una cifra astronómica. Los miré, y por primera vez, no vi a mi madre y a mi hermana. Vi a 2 extrañas, 2 depredadoras. La ira fría había reemplazado al shock. No, dije. Solo esa palabra. Sus rostros se transformaron. La máscara de tristeza se hizo añicos. ¿Cómo que no?
siseó Sofía, su voz perdiendo todo el dulzor. Somos tu familia. Te lo debemos todo. Que yo os debo qué, respondí, mi voz peligrosamente tranquila. Te criamos. Te dimos un techo, gritó Elena, recurriendo a su viejo guión. La familia es lo primero, Mateo. Es tu obligación. Mi obligación terminó el día que cerrasteis la puerta en mi cara, repliqué. La casa de la que me echasteis, por cierto. Al ver que la manipulación emocional no funcionaba, jugaron su última carta. Bien, dijo Elena, su voz ahora dura como el acero. No queríamos llegar a esto. Pero si nos obligas, te demandaremos. Diremos que el dinero con el que empezaste este negocio lo robaste de nuestros ahorros familiares. Un juez nos creerá. Somos tu pobre madre y hermana abandonadas. Destruiremos tu reputación. Se fueron, dejándome con su amenaza en el aire. Pero no sintieron mi miedo. Sintieron mi calma. Y eso fue lo que más les debió de asustar. No sabían que yo ya no era el chico asustado que habían dejado en la acera. Ahora, yo tenía la verdad. Y estaba listo para usarla. La ira inicial se había enfriado, dejando en su lugar una claridad helada. Durante años, fui una víctima pasiva. Ahora, iba a ser el arquitecto de mi propia justicia. Llamé a mi abogado, le conté la amenaza y mi recién descubierto conocimiento sobre el testamento. Su respuesta fue una mezcla de furia profesional y emoción. Los tenemos, Mateo, me dijo. Esto es fraude. Esto es extorsión. Junto con él y con Javier, trazamos un plan. No iba a ser una batalla legal larga y sucia que se prolongara durante años. Iba a ser un golpe quirúrgico, rápido y definitivo. Llamé a mi madre. Le dije que lo había reconsiderado y que estaba dispuesto a hablar, pero que necesitaba que fuera en mi taller, para revisar algunos papeles con ellas. Cayeron en la trampa sin dudarlo. El día de la reunión, el taller estaba en silencio. Javier había instalado un pequeño grabador de audio de alta calidad en la mesa de mi oficina. Mi abogado, el señor Prieto, estaba esperando en una sala contigua. Y había una invitada más, mi as en la manga. Elena y Sofía entraron con aire triunfante, creyendo que habían ganado. Las hice pasar a mi oficina. Antes de daros un centavo, empecé, mi voz cuidadosamente neutral, necesito que me aclaréis toda la situación para mis archivos, para mis contadores. Para que todo quede registrado. Empecemos por el principio. ¿Por qué ocultaron el testamento de mi padre? En su arrogancia, creyendo que estaban dictando los términos de mi rendición, confesaron. Hijo, eras muy joven, dijo Elena con condescendencia. No habría sabido qué hacer con la casa. Fue por tu bien, para protegerte. Sofía añadió, además, el dinero que ganabas era para la familia. Era lo correcto. Y ahora, este negocio lo construiste gracias a esa base que te dimos. Es justo que compartas los frutos. Así que la demanda, continué, es solo una forma de presionar. Por supuesto, se rió Sofía. No seas ingenuo. Es la única forma de que entiendas tus responsabilidades. En ese preciso instante, la puerta de la sala contigua se abrió. No era el señor Prieto quien salió primero. Era una mujer joven, de rostro serio y mirada directa. Isabel. La hija de Ricardo. Elena y Sofía se quedaron pálidas como el papel. Hola, Elena, dijo Isabel, su voz firme y sin emociones. Creo que hay algunas cosas que debes saber. Primero, el negocio de mi padre no ha fracasado. De hecho, le va mejor que nunca. Se volvió hacia mí. Y segundo, Mateo, quiero que veas esto. Deslizó su teléfono sobre la mesa. En la pantalla, una conversación de chat entre ella y Elena. Leí en voz alta el último mensaje de mi madre para que todos lo oyeran. Tranquila, ya casi lo tenemos. El tonto de Mateo caerá. Vamos a desplumar al ganso de los huevos de oro y por fin Sofía podrá tener la vida que se merece, sin tener que envidiar el éxito de su hermanito. El silencio en la oficina fue absoluto. Roto solo por el sonido de la mandíbula de Sofía al caer.
Fue entonces cuando mi abogado, el señor Prieto, entró en la habitación, sosteniendo el grabador de audio. Creo que con esto, dijo, su voz resonando con autoridad, y con el testimonio de la señorita Isabel, y la confesión grabada de fraude testamentario y extorsión, tenemos más que suficiente. No solo para desestimar cualquier demanda ridícula, sino para iniciar un proceso penal contra ustedes que podría llevarlas a la cárcel. Nunca he visto el color abandonar el rostro de alguien tan rápidamente. La arrogancia, la codicia, la seguridad, todo se evaporó, dejando solo un pánico puro y patético. No hubo más gritos, ni más amenazas. Recogieron su dignidad hecha jirones y salieron de mi taller en silencio, como dos espectros derrotados. Mientras se iban, no sentí una oleada de triunfo o venganza. Sentí paz. Una profunda y abrumadora sensación de liberación. La cadena que me había atado a ellas durante toda mi vida se había roto por fin. Miré a Javier, que sonreía de oreja a oreja. Miré a Isabel, que me ofreció una pequeña y solidaria sonrisa. Miré a mi abogado. Y supe, en ese momento, que esta era mi verdadera familia. La que se elige. La que se basa en el respeto, la lealtad y la verdad. Esa noche, me quedé hasta tarde en el taller, pasando la mano por la suave superficie de una mesa de nogal a punto de ser entregada. Miré el letrero de neón que brillaba en la ventana, legado. Y por fin entendí su verdadero significado. El legado de mi padre no era una casa, no era dinero. Era la resiliencia, la honestidad y la fuerza para construir tu propio futuro, incluso sobre las ruinas del pasado. Y ese, es un legado que nadie podrá quitarme jamás.